Seguimos entonces con la segunda parte de esta clase de la lógica anatómica y que, como dije previamente, todas las clases van a estar relacionadas con la lógica anatómica. La foto que ustedes están viendo es una famosa imagen de Eugene Smith. Este fotógrafo norteamericano es, creo, a mi forma de ver, el fundador o el mayor proponente del ensayo fotográfico, no la fotografía como acto bello en sí mismo, sino una fotografía con un sentido, una orientación y hasta, por qué no decirlo, con un mensaje. Susan Meiseles, de grandes imágenes de los años 70 en Nicaragua, es una heredera de esa tradición. La fotografía fue tomada en Minamata, una ciudad costera japonesa. En abril de 1956 se ven 4 o 5 pacientes con una enfermedad neurológica determinada pero desconocida. Determinada porque los pacientes tenían convulsiones, tenían debilidad muscular, estrechamiento del campo visual, y esa uniformidad de los síntomas hacía pensar que era una enfermedad de una única etiología. Originalmente se pensó que se trataba de una enfermedad contagiosa, porque también los gatos fallecían de eso y porque también algunas aves caían a la tierra repentinamente. Se pensó seriamente en una infección, sobre todo cuando se vio que las pacientes vivían cerca de la costa, cuando un catastro epidemiológico mostró grupos de pacientes en las mismas familias, y finalmente para noviembre del 76, luego de análisis de sangre, se determina que la situación se debía a una contaminación o un altos niveles de mercurio, sea en la comida o una contaminación por mercurio de los individuos. Esto está acá en inglés, pero básicamente una localización de Minamata y una explicación de lo que se demostró finalmente, que las aguas servidas de una planta bioquímica cercana llegaban al mar, los peces se contaminaban y los peces finalmente eran ingeridos, era parte de la dieta básica de los pescadores y las personas afectadas por esta enfermedad. Este es un ejemplo clásico de una enfermedad no infecciosa, de origen epidemiológico, de origen del medio ambiente, y que no fue de fácil diagnóstico. Así, no fue que los médicos japoneses se dieron cuenta enseguida, sino que llevó a una serie de pruebas y error que indicaron finalmente la etiología de este proceso. Se encontró que afectaba tanto a adultos y también a niños recién nacidos y a niños que cuando nacían ya tenían la enfermedad. La prueba más relevante para la parte pediátrica, que es la que me interesa a mí, pero es en general, es que afecta a la ría radial. La ría radial es la glía que desde la zona ventricular hace el andamiaje por donde van a treparse las neuronas, los precursores de las neuronas, tal como ustedes ven ahí en esta representación muy sencilla, pero desde el lado ventricular, que es todo lo azul, la glía radial guía la subida de la neurona, la bajada de la neurona y finalmente la
el proceso de la meiosis y de la mitosis, los distintos ciclos celulares, para que la neurona, el precursor de la neurona, llegue intacto al lugar donde supuestamente debe de terminar. El mercurio afecta esta glía y provoca la disminución del volumen de las neuronas y la poca calidad de las mismas neuronas. Ahora están en esta segunda parte del ciclo. Es decir, existe una lógica anatómica, y los estoy cansando con este término, discúlpenme, para que la neurona, como ven ustedes, atraviesa la zona ventricular y va a migrar hacia donde finalmente es la corteza cerebral. Cuando este proceso está afectado, obviamente el paciente tiene, como muestra el niño allá arriba a la izquierda, tiene microcefalia. Hay 3 cerebros que se comparan ahí, el de la izquierda y el de la extrema derecha. El de la extrema derecha es un cerebro normal de un hombre de 30 años, el de la extrema izquierda y el del centro son de niños afectados por esta enfermedad. El dibujo de la mamá ingiriendo comida contaminada muestra cómo la presencia del mercurio impide el desarrollo del cono de este crecimiento e impide la formación regular de las sinapsis. La compañía responsable por esto tardó muchos años en admitir su responsabilidad, finalmente lo hizo. Existió una compensación a los pacientes, en un total cerca de 2.000 personas fueron afectadas, y toda esta enfermedad de Minamata tuvo un gran impacto en el proceso social de Japón. ¿Por qué esto es relevante hoy? Porque todavía el año 1991 había niveles de contaminación de mercurio en el mar de la zona de Minamata, y porque hoy en día todavía, como muestra esa imagen a la derecha, el mercurio es un metal pesado que afecta a los obreros, a los trabajadores que lo colectan, a los mineros que los colectan, o a los trabajadores químicos. Dije mineros, a los trabajadores de las plantas químicas donde esto se procesa. En los adultos inclusive hay una indicación ahí que los trabajadores de las plantas químicas, un grupo de trabajadores zulúes, o sea, de África del Sur, muestran que tienen sustancial impedimentos en la memoria verbal, en la memoria espacial, en la capacidad de atención y en la velocidad de la respuesta motora. La razón de esto, en parte, está ahí en un diagrama de la izquierda que muestra que la barrera hematoencefálica está afectada cuando existe altos niveles de concentración de mercurio en la sangre. O sea, el mercurio circulante afecta la barrera hematoencefálica y por lo tanto el cerebro no está protegido de igual como es en las personas con una barrera hematoencefálica normal. Mercurio, segundo metal pesado, es el plomo, y eso pasó acá en Estados Unidos hace pocos años, hace 5 o 6 años. En la ciudad de Flint, en Michigan, encontraron que las tuberías y las cañerías que distribuían el agua hacia una de las partes más humildes de la ciudad
estaban corroídas, estaban en malas condiciones, y el gobierno, para ahorrar cierto dinero, había permitido que el agua siguiera circulando por esas cañerías corroídas. No, el detalle específico del nivel de corrupción, intencional o no, que hubo, eso es motivo para una conversación larga, que sí lo hubo, por supuesto. Lo que voy a la parte otra vez específicamente anatómica, es que la causa y la causa de la preocupación de la gente está, otra vez digo, basada en lógica anatómica. ¿Y qué hace el plomo? El plomo, sobre todo en parte, afecta la neurotransmisión a nivel de la sinapsis y aumenta el índice de impedimento de la intensidad de la señal. O sea, básicamente que la señal de comunicación entre las distintas neuronas está afectada. El plomo, a su vez, provoca alteraciones en la barrera hematoencefálica, y que, si se acuerdan ustedes de la primera clase, la barrera hematoencefálica está construida o fundamentada por el astrocito. Ahora bien, entonces tenemos un cuadro acá en el cual, por un lado, en Minamata, el mercurio afecta sustancialmente y dramáticamente la calidad de vida de los individuos. Tenemos otro cuadro con el plomo, con la contaminación de este plomo, que afecta la capacidad de aprendizaje de los individuos por impedimentos en el momento de la comunicación sináptica. Hay tanto ruido como sonido, digamos, en dos metáforas. Y no sorpresivamente se ha visto que hay una asociación entre la concentración prenatal del plomo y los arrestos criminales en los adultos jóvenes. Este va a ser uno de los temas que vamos a engarzar en la tercera serie de estas conversaciones, cuando hablamos de los aspectos éticos. Pero a lo que voy es que la medicina es la ciencia de la mirada. No hay hechos sino interpretación de los hechos, y hay una lógica anatómica, y en este caso neuroanatómica, en todas las circunstancias que encontramos en pacientes y las circunstancias sociales. Las enfermedades o las patologías, y sobre todo las patologías del sistema nervioso central, no están restringidas a un aspecto solamente hospitalario. Y esto sigue hoy en día todavía. Nigeria, Ecuador, Sudáfrica, Rusia y también un poco Estados Unidos tienen concentraciones de plomo elevadas en sangre. Nigeria y Ecuador son dos países emergentes, y si vemos que existe un porcentaje de la población afectada por la presencia de plomo, podemos inferir, basados en lógica anatómica otra vez, que van a haber una serie de condicionamientos al desarrollo intelectual de esa población. Va a ser casi como
hablamos antes o mostramos antes en los basquetbolistas altos y los basquetbolistas más chaparritos. Saltamos a otro problema social con ramificaciones neurológicas, que es el de la polución. Y eso lo tenemos acá, creo que lo tienen allá, seguro que lo tienen en la Ciudad de México y en una ciudad china, como muestra esta figura aquí. Y básicamente, ¿qué sucede con la polución? Las partículas que inhalamos afectan primero la barrera hematoencefálica, esa imagen a la derecha, abajo, atraviesan la barrera hematoencefálica, penetran en el tejido cerebral circundante y son absorbidas por la microglía. Si se acuerdan ustedes, había una glía que era el astrocito, que sostenía la barrera hematoencefálica, sostenía la sinapsis, el oligodendrocito que crea la mielina, la glía radial que la mencioné ahora en la parte embriológica, y la microglía, que es la que es como el sistema inmunológico, es como los fagocitos del sistema nervioso central. Ahí está fácilmente representado. Hay una fagocitosis por la microglía. La microglía finalmente, su sistema respiratorio, el sistema de la mitocondria y los ribosomas, sistema de respiratorio celular, no pulmonar, está afectado por las partículas que se absorben y por el volumen de las partículas. Esa microglía se rompe. Al romperse libera los radicales libres y los radicales libres provocan la muerte de la neurona. Fagocitosis, alteración del ciclo respiratorio de la célula de la glía, de la microglía, liberación de radicales libres, muerte neuronal. Entonces tenemos hasta ahora evidencias anatómicas de trastornos mentales: pobreza, plomo, mercurio, polución. No se trata ya de hablar en forma general que la polución es mala, sino hablar en forma específica cómo la polución afecta al desarrollo intelectual de los individuos. Paso a otro tema, el de las enfermedades del tubo neural. Las enfermedades del tubo neural, en la época que yo me formé, tenían una incidencia de 1 cada 1000 nacidos vivos, a veces un poco más. Después, con las prevenciones de ácido fólico y sobre todo, o parcialmente, no sé si sobre todo, con la legalización del aborto terapéutico en Estados Unidos y en muchos países europeos, se redujo la incidencia hasta casi 1 cada 2000 nacidos vivos. En contraste, en los países emergentes, como es Nicaragua, como también es China, que tiene una gran incidencia, la incidencia se ha mantenido alta y existe casi en muchas regiones 1 cada 600 nacidos vivos. Entonces, como ven ahí, casi Europa está de un lado de la barrera, como América del Norte, y América Central, África y Asia, Oceanía y Asia, están en el otro lado de la barrera. O sea, hay una relación casi directa entre economía y enfermedades del tubo neural. El puntito negro
de América del Norte corresponde a México. Y estas enfermedades han estado desde siempre. Hay figuras toltecas que la representan. Hay un niño con mielomengocele, con la cabeza grande, con las piernas flácidas, y atrás, no ven en la imagen, tiene un pequeño bulto de el mielomengocele. Interesantemente también era común, era visto en Europa, tanto que el primer dibujo que hay de mielomengocele lo hizo un médico holandés, que era el doctor Nicolas Tulp. El doctor Nicolas Tulp es el de la fama de la lección de anatomía de Rembrandt, uno de los cuadros más famosos y conocidos por todos ustedes. O sea, Tulp hizo los primeros dibujos que se tiene conocimiento en Europa de un niño con mielomengocele, pero ya era conocida en las culturas americanas. Y hoy en día sí existe una relación directa entre enfermedades del tubo neural y el mielomengocele sobre todo, y la prevención materna a través de la recomendación de ingerir ácido fólico antes de el embarazo. ¿Cómo es el desarrollo normal de un ¿qué es esto de la enfermedad del tubo neural? Para aplicar el sentido de la enfermedad, entonces ven, este es el pequeño tubo neural, cuando todavía teníamos el saco vitelino y el saco amniótico. Embrionariamente éramos esta pequeña imagen en azul, y aquí se forman de las dos capas, endodermo y ectodermo. Del endodermo se forma el mesodermo, y esa hendidura en el centro es el tubo neural, o el nódulo primitivo, y el tronco primitivo, el primitive strake. Cuando estábamos en el día 15 de nuestra vida intrauterina, cuando nuestras madres apenas sabían que estaban embarazadas y teníamos 1 milímetro, ya esa placa neural se va hendiendo, se forma el nódulo primitivo, se forma el tubo neural, se van expandiendo, levantando las paredes del tubo neural, y se forma como una muralla. Eso es el día 19, cuando quizás la mamá sospecha que está embarazada, y después empieza a cerrarse, a fusionarse el tubo neural, y lo que era una hendidura se convierte en un cilindro. Éramos 3 milímetros, día 23, día 24, día 25, y el cilindro está cerrado. El cierre de ese cilindro permite el desarrollo del sistema nervioso central en su integridad, porque las estructuras anatómicas dependientes de la estabilidad arquitectónica del tubo neural propician un desarrollo adecuado del cerebro y de la médula espinal. Si tenemos un problema de cierre de ese tubo neural, vamos a tener la protrusión de tejido nervioso central a través de estas hendiduras alteradas por un cierre incompleto. Entonces vamos a tener un encefalocele frontal, arriba a la izquierda, un encefalocele occipital, arriba a la derecha, a la izquierda en el centro y abajo podemos tener un encefalocele en la base del cráneo, a la derecha segundo y tercero
podemos tener un encéfalocele occipital o cervical alto, y las dos imágenes clínicas y la radiológica final, una es el meningocele, donde está cubierta por piel, y más abajo el clásico mielomeningocele, que es el mielomeningocele que está abierto. Ahora, entonces sabemos que existe una relación específica anatómica entre la dieta del individuo, la consumición de ácido fólico, y la presencia de la más común y de la más categórica de las enfermedades congénitas, las enfermedades del tubo neuronal. Si incluimos mielomeningocele, meningocele y los encéfaloceles, ninguna enfermedad congénita es más frecuente que esa. En América Central, para no singularizar Nicaragua, que no tengo las cifras exactas, pero estamos cerca de 1 cada 700 nacidos vivos. Es inmensa la cantidad. ¿A qué voy con esto? A que es más fácil percibir e imaginar un fenómeno médico anatómico si lo estructuramos y lo representamos como una imagen de una estructura alterada. Cuando decimos pobreza, muchas veces imaginamos una serie de circunstancias sociales ligeramente metafísicas, si se quiere. Pero por otro lado, cuando decimos pobreza y la asociamos con la mielinización, la asociamos con la disminución de las vesículas en las dendritas. Cuando decimos polución, lo asociamos con la microglía que tiene el sistema respiratorio que estalla o que funciona pobremente y por eso lleva a la muerte de la microglía y la liberación de los radicales libres y la muerte de la neurona. Cuando decimos contaminación por plomo a través de las cañerías mal preparadas o de las de pintura o de lo que sea, decimos por plomo, imaginamos una barrera hematoencefálica, imaginamos una alteración de las conexiones sinápticas. Entonces, y finalmente cuando decimos mercurio, imaginamos que el niño que en la vida intrauterina tiene problemas específicos que conlleva la destrucción o la anomalía de la glía radial de su migración. Y cuando pensamos mielomeningocele, pensamos a alguien que va a estar paralizado motora y sensorialmente por debajo del nivel de la lesión, que conlleva siempre un trastorno de vejiga urinaria y de esfínteres, de ambos esfínteres. Cuando pensamos que la pobre cierre del tubo neuronal puede afectar el desarrollo mental. Muchos niños con mielomeningocele, una mayoría de ellos, tienen un desarrollo intelectual normal o bien adecuado. Pero sin embargo, está sabido que la migración neuronal está estructuralmente afectada por la presencia del mielomeningocele, por el cierre imperfecto. Es decir, cuando pintamos todas las cosas de esa manera, la llamada lógica anatómica tiene y lleva a lo que va a ser el tema de las dos próximas clases.
que es lo que llamamos ética. Pero ética no es moral y no es ley. Es una actividad analítica en la cual los conceptos, creencias, actitudes, emociones, razones y argumentos involucrados en la decisión terapéutica son examinados críticamente. Y las razones y los argumentos involucrados en la decisión terapéutica son razones y argumentos anatómicos. Decimos médicos, olvídense de lo médico, anatómico. Hay un problema de una estructura, ahí está, es decir, es anatómico, como cuando llueve dentro de la casa porque el techo está mal reparado, es un problema estructural. Después con la mirada uno dice, sí, el problema estructural porque no tenemos dinero para reparar el techo, porque la calidad del cemento es inferior o por lo que sea. Pero empezamos una definición estructural. Y digo ética, no es moral y no es ley. Pensemos en el caso del aborto terapéutico, por ejemplo. La ley lo prohíbe en Nicaragua, la ley lo autoriza en Estados Unidos. En Estados Unidos hay médicos que se niegan a hacer abortos terapéuticos. Es más, hay hospitales. Los hospitales católicos generalmente no van a hacer aborto terapéutico y no sé hasta qué punto van a hacer aborto si la vida de la madre está en peligro. No sé. A lo que voy es a esto, que hay una actitud moral que es distinta a si es una actitud legal. Y finalmente, uno puede tener una actitud moral, coincidir o no con la ley, pero no necesariamente pasa el tamiz de ser una actitud ética. Porque la actitud ética es una actividad analítica. No es un se me hace, no es un se me parece. Pero para que la actividad analítica esté estructurada y esté fundada, tiene que tener un fundamento en una lógica anatómica. Entonces, la lógica anatómica es la manera correcta de presentar un argumento en medicina, y la adhesión a las reglas del pensamiento crítico impiden que el trabajador de la salud se convierta en un moralista o el investigador de la salud en un sacerdote. Los argumentos deben de presentarse como premisas y las premisas deben ser apropiadas, relevantes y adecuadas. Eso lo aceptamos en muchas actividades de la vida. Uno dice, bueno, no, fulano de tal, político acá o allá, es un ladrón, es un corrupto. Bueno, eso parece una situación de partisana, si se quiere, ¿no? Pero uno dice, fulano de tal, acá están las cuentas de banco en Suiza o en una isla en el Caribe que muestra la transferencia de fondos específicamente. Bueno, eso sí es una prueba que lleva más allá, es una manera correcta de presentar un argumento, porque es apropiada, es relevante y adecuada. Y en medicina y en las ciencias de la salud, como dije antes, medicina es todo, medicina es enfermería, medicina es epidemiología, medicina es antropología médica. En medicina o en las ciencias de la salud no hay mayor prueba que la lógica anatómica. Blandón en 1919 se encontró con una cantidad de niños que no tenían una buena actuación escolar. El origen de la investigación había sido tratar de ver la malnutrición en el cuerpo, y él dijo, a ver,
El cerebro es parte del cuerpo. Si estamos mirando la malnutrición en la masa muscular, veamos qué pasa en la masa cerebral. Como no tenía los elementos para investigarlo y las maestras le estaban diciendo que estos niños tenían pobres actividades escolares o pobres resultados escolares, él dijo, bueno, quizás las dos cosas están unidas. Después llegaron los otros, 30, 40 años después, con herramientas como decir, bueno, veamos el perímetro craneano, midamos la densidad del ADN. O en el año 63, cuando medir densidad del ADN en Uganda era una cosa imposible para pensar, alguien dijo, bueno, pesemos los cerebros de los niños que han muerto luego de haber sido criados mal nutridos, comparados con los otros niños que fallecieron por otras cosas, pero tuvieron una circunstancia social más adecuada. En el momento que la lógica anatómica se hace fuerte, entonces nadie puede arguir y decir, bueno, no, que son de acá, que son de allá, que son todos del altiplano, que son indios, que no son indios, que son de la costa pacífica, que son de la costa atlántica. No importa de dónde sea. Benítez Briviesca mostró que la densidad de los botones de las dendritas está significativamente disminuida en los malnutridos. Y la relación entre malnutrición y anatomía es apropiada, relevante y adecuada. Ahora, no sé cuántos de ustedes son neuroorientados, no importa. Lo que yo uso como aplicación para la neuroanatomía es usado y puede ser usado tranquilamente en cualquiera de las ramas de la medicina. Hepatólogos, nefrólogos pueden hacer asociaciones de función en base a la forma, no necesariamente todas asociadas con la malnutrición, pero partamos siempre de un sistema de lógica anatómica. Repito, los ejemplos que usé son los ejemplos que yo mejor conozco, pero estos ejemplos nos dicen claramente que se pueden usar en cualquier otra circunstancia. Entonces, esto he ido casi 38 minutos de los 45, pero como es la segunda parte, imagino que hay que salir para el trabajo por la tarde y almorzar antes. El plan de las próximas clases va a ser en las clases siguientes. Vamos a enfatizar y retomar estos conceptos de lógica anatómica y ética, pero para la última clase, para las últimas 2 horas o los últimos 90 minutos, yo quisiera que me mandaran ustedes, idealmente, obviamente pronto, antes, ¿no?, para que yo pueda analizar y preparar algo sustancial, casos de disyuntivas éticas que ustedes han visto o se han enfrentado en su profesión. No digo disyuntiva que si le dejé, si le cobré más o le cobré menos a este paciente. No digo disyuntivas morales o disyuntivas legales. Digo disyuntivas éticas, tales como, por ejemplo, haber optado el tratamiento de un paciente por sobre el de otro paciente, tanto como el de haber optado por una forma de tratamiento en vez de otra, o de haber elegido un medicamento más barato, o el de haber no sido activo en la búsqueda de otras alternativas terapéuticas. Esto lo vamos a aclarar un poquito más tarde, pero finalmente
Les voy a mandar el PDF de estas 4 clases. Ahí está mi dirección de correo electrónico, las dudas, las críticas y las sugerencias son todas bienvenidas. Y idealmente para la última clase, o sea, no es para esta próxima que viene, sino para la última, trabajemos con casos presentados por ustedes, casos que van a ser presentados anónimamente, por supuesto, y eso me hace pensar que para la próxima clase voy a preparar este material más conducente a esta última discusión, porque no quiero que esto parezca que es una cosa del neurocirujano o del neuronegro. No, esto es universal. Utilizamos la neurociencia y los casos específicos políticos estos, como la pobreza, polución y contaminación, solamente porque son casos que conozco. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y ahí les llega el PDF con mi dirección de correo electrónico, y para las razones que les sean convenientes, no duden en escribirme. Hasta pronto.